Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Divide y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Como acabas de decir, este reset o posibilidad de reset que está dando la pandemia también es una posibilidad de que el dinero se vuelva a reorganizar y que se acomode mejor todavía dadas las situaciones globales. Por ejemplo, los diferentes estados y sus respectivas clases empresariales, de hecho, ya están aprovechando la oportunidad de la pandemia para comenzar un proceso de reconfiguración acelerado, ¿no? De cómo van acumulando o cómo se ha venido acumulando capital o riqueza, ¿no? Por un lado es la fuerza de trabajo y la mano de obra calificada que tiene un lugar, un país, una población. Por otro es la cadena de valor de la producción en la división del trabajo, es decir, que un producto va agarrando valor conforme vas progresando en esa cadena de producción. Otra, la demanda de los energéticos y los biocombustibles. Y otra, la competencia por los precios de las mercancías, ¿no? En el mercado. Entonces, parte de la evidencia de que se está dando esta reconfiguración es la siguiente, ¿no? Una, hay un aumento en el número de nuevos desempleados a escala global, hay una fuerza de trabajo excedente, están existiendo cada vez más desempleados para un capital que ya no puede explotarlos porque ya no son necesarios para acumular. En Estados Unidos, nada más, ahorita hay 30 millones de desempleados y de hecho, más que otra cosa, empezamos a hacer un costo para el capital, aunque todavía le servimos cuando compramos, ¿no? Si somos capaces de comprar. Y por eso también es una de las razones, no son todas las razones, pero es algo que le beneficia al capital cuando los estados inyectan dinero para el consumo. No estoy diciendo que no se inyecte dinero para el consumo, porque la gente necesitamos comer, pero si no se hacen otras cosas, entonces ahí el dinero va directamente o tiene muy pocos filtros para que se regrese a las grandes compañías. Otra evidencia, la paralización de las cadenas productivas esenciales, ¿no? En la globalización. Esto es como las automotrices, o sea, esenciales para la globalización, como digamos el sector secundario. El sector primario, la agricultura, pues esa no puede parar. Pues ya vemos allá Trump a los compas que están en el agro y en la industria de la carne. Los están obligando a ellos sí ir a trabajar. Pero en el sector automotrices, en el sector industrial, se están paralizando las cadenas de producción y los insumos vinculados o subsidiarios. Otro es la disminución en la demanda del crudo, del petróleo, pero esto enmarcado en una nueva carrera tecnológica hacia un ecocapitalismo, ¿no? O el capitalismo verde, con los paneles solares, autos eléctricos, etcétera, que también no cuestionan el modelo, sino están básicamente dándole una vuelta de tuerca más para su conveniencia. Bueno, y la otra es la guerra también comercial por los precios, que eso va a depender también eventualmente o puede desembocar eventualmente en una guerra no comercial, más convencional, para asegurar mercados. Haciendo ese análisis en estos momentos de crisis, también la posición o las posiciones que están tomando ciertos países del norte global hacia dentro de sí mismos por un regreso al estado de bienestar, también hay que ser cuidadosos en nuestro acercamiento hacia ellos, porque el regreso al estado de bienestar por parte del norte global depende de una realidad imperial hacia el sur global. En 1897, el presidente Roosevelt, el que impuso el dominio gringo en América Latina, les escribió para un amigo en una carta, ¿no? Y cito, le daría la bienvenida a cualquier guerra, porque creo que este país necesita una. El Crisis Group acaba de publicar un reporte de evaluación acerca de la situación de la violencia en México, específicamente en el estado de Guerrero, y lo tituló La Guerra Cotidiana. En 2010, el Comité Cerezo México publicó un reporte acerca de la situación de las agresiones a defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Y hace un par de años, una periodista de origen canadiense, Dawn Marie Paley, publicó un libro llamado El capitalismo antidrogas, una guerra contra el pueblo. La guerra que buscaba Roosevelt es una guerra que los países en vías de desarrollo han presenciado durante décadas y se ha instalado como una situación crónica, la guerra de baja intensidad.
que sucedió a el boom de las economías latinoamericanas por la Segunda Guerra Mundial y durante los años 50, y que en los años 60 fue presa de esta paranoia por la competencia entre los dos polos en que se dividió el mundo, el capitalismo y el comunismo. Desde entonces, países como el nuestro han visto la sucesión de enemigos imaginarios. No porque no existan ciertos agentes históricos que puedan obedecer a esa descripción del enemigo, sino porque la construcción de un enemigo siempre lo amplifica, siempre lo magnifica y siempre hace que se confunda como parte de esos enemigos otros grupos poblacionales que no tienen directamente una relación, pero que son amenazantes para el status quo o para el poder establecido. Recordemos que en los 60s y 70s el enemigo era el comunismo y el enemigo imaginario recayó sobre los estudiantes y los médicos y sobre las guerrillas campesinas del sur del país de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, arrasadas por la Guerra Sucia en México durante los años 70s. Después, el enemigo imaginario empezó a ser el narcotraficante. En épocas más recientes, el terrorista. Y ahora el narcoterrorismo es uno de los híbridos más amenazantes que pueden justificar la intervención de otros países en países menos desarrollados, como es el caso de la intervención de la CIA y la DEA en nuestro país para monitorear y muchas veces planificar las políticas de seguridad dentro de las fronteras mexicanas, lo cual muchas veces se traduce no en la captura o desmantelamiento de los grandes capos y sus organizaciones criminales, sino en la persecución, desaparición y erradicación de luchadores sociales o grupos que se contraponen a ciertos intereses desde el poder económico. Y lo que tenemos ahora es la construcción de un enemigo imaginario, uno tal vez más amenazante que los anteriores porque es invisible, se mete a nuestras casas y a nuestro propio organismo y nos mata por dentro, y se señala a un país como el originario y creador de ese virus, sería China. Yo no comparto esa teoría, pero se trata de fomentar esa idea, ¿no?, de que hay un plan macabro en contra del mundo occidental, fraguado desde el oriente y que utiliza a un virus como instrumento para realizarse. Todo esto, ¿en qué se ha concretado históricamente? En que no se llega nunca a derrotar al enemigo imaginario, sino que los que son perseguidos, asesinados, masacrados, son los agentes que resultan incómodos para el Estado. Tú decías hace rato que les empezamos a hacer caros al capital. Lo que es caro para el capital es tener que reconocer los derechos humanos. Y los derechos humanos no son derechos naturales, son conquistas históricas por las reivindicaciones que les permitan acceder a una vida más digna. Esos son los derechos. Se los debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos. Pero para el capital y para el cálculo matemático del lucro, eso representa demasiado gasto. Gasto en sanidad, gasto en vivienda, gasto en educación. Esto me hace recordar un pasaje de la Revolución Industrial. Decía que los capitalistas hacían un cálculo y se daban cuenta que construir túneles de 2 metros resultaba el doble de caro que construir túneles de 1 metro. Así que obligaban a los mineros de esa época en Inglaterra a arrastrarse y jalar a rastras los carros donde depositaban el mineral para no tener que pagar ese excedente en la construcción de túneles de 2 metros. Si dejamos que el capital imponga su lógica frente al ser humano, ese es el tipo de resultados que vamos a tener. Y ese es el tipo de cosas que están ocurriendo ahora en la guerra contra el pueblo. Dice Dawn Maripali, la guerra contra el pueblo está disfrazada de guerra contra las drogas. Sabemos en los Estados Unidos para reprimir a los movimientos de la población afrodescendiente porque se les estigmatizaba como los traficantes y consumidores principales de las drogas. Así que Nixon implementa la guerra antidrogas para indirectamente reprimir y avasallar a este grupo poblacional que lo que luchaba eran derechos civiles. El día de hoy, esta guerra contra las drogas es en realidad una guerra que busca el despojo de los territorios de poblaciones que defienden esas riquezas naturales para su preservación, no por la preservación de la riqueza, sino porque son los lugares donde habitan y donde han habitado sus antepasados. Esto se proyecta en Latinoamérica con el Plan Colombia y que en México tiene su propia versión con la Iniciativa Mérida, implementada desde el gobierno de Felipe Calderón.
efectos principales la militarización y la paramilitarización del territorio. Esto no detiene la producción antidrogas, al contrario, se ha visto un crecimiento exponencial desde que se ha aplicado esta estrategia y es útil para el capitalismo transnacional. Los poderes estatales de Estados Unidos, México y Centroamérica despliegan esta estrategia que aumenta el flujo de las armas, la capacidad letal, el fuego que generalmente recae sobre la población civil y termina tomando como presas a las minorías étnicas y los grupos socioeconómicos menos favorecidos, las comunidades negras e indígenas, las comunidades migrantes, pero también a aquellos que tienen alguna función para denunciar esto, como es el caso de los periodistas, y México se ha vuelto el país más peligroso para ejercer esta población en todo el mundo. Finalmente también está el libro Los cárteles no existen, en donde este enemigo imaginario que son los supuestos cárteles no son otra cosa que brazos armados de los intereses coaligados de grupos empresariales, grupos políticos y grupos criminales que lo que tienen como efecto es el dominio territorial y socavar el Estado de Derecho como el garante del acceso de la ciudadanía o de la población a estas conquistas históricas que dotan de dignidad a la vida humana. Pues varios puntos, ¿no?, que mencionaste. Comienzo con el reordenamiento de los procesos de producción. Esto que digo que está sucediendo, producen el excedente de seres humanos, gente que no es necesaria para este nuevo orden mundial, gente que no produce porque no hay trabajo, que no consume porque no hay dinero, que no son sujetos de crédito porque no están asociados a las instituciones financieras. En suma, pues eso, ¿no?, desechables. Por otro lado, que esto es algo que el poder siempre ha hecho y que pues es el nombre de este proyecto también, es que cuando hay un conflicto dentro de una población general, por alguna diferencia entre la gente de esa población, si aparece algo externo y extraño a esa población que da la impresión que su sola presencia amenaza las cosas en las que sí está de acuerdo, pues quienes forman ese grupo van a olvidar su conflicto interno y se van a juntar para darle guerra a lo que sea que se piense que está amenazando sus formas de vida más profunda, tradicional, común o en las que están de acuerdo. Un ejemplo de eso muy obvio es este virus, que bajo el pretexto del virus, o sea, en el discurso al menos, los países olvidan sus diferencias y se unen para combatir a esta otra cosa. Pues eso sucede lo mismo a nivel gente, a nivel echa de la culpa al de al lado, y es el divide y vencerás. Y lo que alimenta estas cosas es el racismo, el nacionalismo, el clasismo, ¿no? Es esta discriminación que hay hacia la pobreza y que las ve como si fueran cosas naturales, como si no fueran cosas estructurales. Parte también de la evidencia de esto es en lugar de que la inversión pública se oriente a un gasto social y que elimine las diferencias percibidas hacia otras personas, los estados nacionales, los países, están prefiriendo mejorar su armamento y preparación de seguridad militar. La razón de Estado en la modernidad o en la época contemporánea ya no es la razón de Estado que había al principio del siglo XX, que era esta casa de seguridad que estaba obligada a cuidarnos a todos, sino que la razón de Estado ahora es la razón de los mercados financieros. En el 97, el desaparecido subcomandante Marcos escribió una serie de puntos en los que hacía un análisis de lo que estaba sucediendo, venía sucediendo y de lo que podría suceder con estas dinámicas. Y escribió que en esta nueva guerra mundial, la Cuarta Guerra Mundial, así le decía él, la política moderna como organizadora del Estado Nacional no existe más, ¿no?, lo que acabo de comentar, sino que ahora la política nada más organiza lo económico, lo cual convierte a los políticos modernos en unos administradores de empresas. Los nuevos dueños del mundo no son gobierno, no necesitan serlo. Los gobiernos nacionales, entre comillas, se encargan de administrar los negocios en las diferentes regiones del mundo. Y continúan. Lo que esto ocasionaría sería el desplazamiento de millones de personas porque esta dinámica destruye un lugar, o sea, llega, lo destruye, le quita a la población, que es algo que dice María
en su libro, a la cual le mandamos un saludo porque tuvimos la oportunidad de platicar con ella y ahí compartir opiniones. Y entonces lo que hace el capital es que llega a un lugar, lo destruye, al destruirlo le quita la población de ahí, lo reconstruye y al reconstruirlo lo reordena. Esto provoca el desplazamiento de millones de personas, cuyo destino, escribe el Sub, será el seguir errantes con su pesadilla a cuestas y ofrecer a los trabajadores como empleo en las distintas naciones una amenaza a su estabilidad laboral, que es lo que hace Trump allá con los trabajadores estadounidenses, y entonces les da a estos trabajadores en otras partes del mundo un enemigo para suplir la imagen del patrón y un pretexto para darle sentido a la sinrazón racista que el neoliberalismo promueve. Esto otra vez lo escribió en el 97 el Sub, y una de las cosas que quiero rescatar es que en el 97, además de estas 7 puntos que mencionan y que detalla, ¿no?, en este librito como en 50 páginas, una cosa que me llamó la atención bastante hacia el final es que dice: hay, a no dudarlo, más piezas del rompecabezas neoliberal, y menciona 4, ¿no? Los medios de comunicación, la primera; la cultura, la segunda; la polución o el medio ambiente, la tercera; y la cuarta dice las pandemias. Cuando lo terminé de leer hace poco, me sorprendió la capacidad otra vez de esta gente en leer lo que está sucediendo desde donde están. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué opciones tenemos? Una, desde donde estemos, demandar una transparencia pública global hasta conseguir la transparencia de lo político, porque ahí nos daremos cuenta cómo lo político está, como dice el Sub, casado con lo económico. Por otro lado, desde un punto de vista de activismo, de lucha social, reevaluar nuestras ideas, porque esto está cambiando a cada rato, ser generosos en aceptar aliados en luchas comunes, ser finos, muy finos en definir enemigos y ser también sistemáticos trazando proyectos. Esto lo escuché de un video de la Escuela de Cuadros de Venezuela. No vaya a ser que intentando acabar al mismo tiempo todos los males, vayamos a no acabar con ninguno. Por otro lado, retomar puentes de discusión que permitan articular orgánicamente a los gobiernos y a las organizaciones autónomas y autogestionadas, hasta que ese no es el fin, sería un medio para empezar a trabajar hacia algo más allá del capitalismo. Reconstruir un plan de lucha, un plan completo de lucha. Walter Benjamin decía que había que salir de las categorías políticas tradicionales también, o sea, el discurso, y volver a las categorías teleológicas. Walter Benjamin, que le tocó este tiempo de su vida del fascismo en Europa, el ejemplo que pone él es que el fascismo no es una fase superior del imperialismo, sino que es el anticristo. O sea, salir de nuestras categorías políticas tradicionales y volver a categorías teleológicas. Bueno, y finalmente, que las luchas deben de ser transversales. Esto debe ser más importante de este discurso o esta forma de ver las cosas de la manera tradicional, como nada más clase 1, clase 2, porque también esta forma de ver las cosas también que puede llevar a la misma trampa de ver al progreso como un crecimiento ilimitado, ¿no? Y en ese sentido es necesario dar paso a un ecoactivismo que también esté muy ligado al territorio y que no anteponga unas luchas sobre otras para generar alternativas reales a través de la convergencia de distintos sujetos de transformación. Creo que de las cosas que nos enseña la globalización y que también los zapatistas lo vienen diciendo desde hace rato es que el sujeto revolucionario no es nada más un tipo de gente, sino que somos muchos tipos de gente que somos afectados de diferentes formas por este deseo irracional de acumular todo lo que puedan sin que les importe nada más y nadie más. Qué curioso que hables de Benjamin y el lenguaje teleológico, porque en estos podcasts hemos hablado de la bestia herida de muerte, hemos hablado de los demonios que nos amenazan, y creo que sin tenerlo tan presente estamos haciendo un poco eso. Todos los días estamos siendo presas de esta guerra contra el pueblo, de esta guerra de baja intensidad, de esta guerra que se ha vuelto cotidiana, y uno de los primeros enemigos a vencer es la violencia crónica, venga de donde venga. Instituciones, malos gobiernos, grupos criminales, etc. La reacción más espontánea es la autodefensa, pero hay ciertas diferencias entre los movimientos de autodefensa que hemos visto en Michoacán a los movimientos de policías comunitarias que son más propios de las comunidades indígenas. La diferencia fundamental es que las autodefensas
generalmente son reactivas y poco horizontales. Se basan en el patronazgo de ciertas personas que tienen la capacidad de adquirir y armar a una tropa de civiles armados y conformar las autodefensas para enfrentarse a criminales. Tuvieron éxito en Michoacán para desmantelar con cierta rapidez las estructuras de lo que eran los caballeros templarios en el 2013 y avanzar sobre los territorios tomados por ellos. Pero una de las desventajas que genera la forma en la que surgen es que son fácilmente infiltradas y corrompidas. Eso fue lo que causó el fin del movimiento de autodefensas en Michoacán. Sin embargo, las policías comunitarias tienen mucha más resistencia, más legitimidad y base social, e incluso han logrado conquistar en estados como Guerrero un marco legal que les sustenta y les da legitimidad frente al Estado, garantizando su persistencia. ¿Y qué podemos decir de Cherán? Donde sirvieron para expulsar a los talamontes y mantener un sistema de gobierno comunitario mucho más horizontal que ha permitido recuperar sus montes, reforestarlos, recuperar con ello el agua y formar una experiencia política libre de partidos políticos a la usanza común y que son un ejemplo para todos nosotros. También debemos pensar en las víctimas de las violencias cotidianas, domésticas y comunitarias. Las mujeres, los niños. Vivimos en un país donde a cada hora mueren 12 menores de edad por motivos violentos de distinto tipo, y donde en lo que va del año, este 2020, casi 1000 mujeres han sido asesinadas en feminicidios, es decir, han sido asesinadas por su condición de mujeres, muchas veces por personas de las cuales no deberían temer la muerte, parejas afectivas, familiares o compañeros de trabajo o vecinos. Esa es la realidad que vivimos y que es parte de la guerra contra el pueblo y que es parte de esta guerra de baja intensidad. Así que a todo el programa de lucha que tú mencionaste hace un momento, yo le sumaría el no permitir ser indiferentes frente a la violencia y comprometernos en la defensa de los que estén cerca de nosotros, a la violencia y los homicidios contra niños y niñas, a la violencia sexual y la esclavitud sexual a la que son sometidas niñas y mujeres, y no podemos seguir permitiendo esta enorme escala de feminicidios que nos coloca como el país latinoamericano más peligroso para ser mujer. A todas estas cosas no podemos ser indiferentes. Tenemos no solamente que alzar la voz, sino alzar el puño. Si estamos en posibilidad de hacerlo, tenemos la obligación moral de intervenir. Desde el desierto más al norte del sur, y por un fin que no justifique los medios, para que el medio sea el fin.